Ser podcast. Episodio 94. Cosas de niñes. Hola a todos, ¿qué tal, Antonio? Muy buenas a todos. Según un estudio de la Federación Estatal LGTBI, solo un 25% de los adolescentes que pertenecen al colectivo son visibles en el instituto. En la universidad el porcentaje es sorprendentemente aún menor, solo el 21%. Una cuarta parte de los incidentes de odio y discriminación por identidad de género u orientación sexual se da en los centros educativos y más de la mitad de las personas jóvenes ha sufrido acoso, trato vejatorio o ciberacoso durante la educación secundaria. El mismo estudio revela que, aunque prácticamente todas las comunidades autónomas cuentan con leyes o protocolos para proteger al alumnado LGTBIQ+, su aplicación efectiva es desigual. Aunque los niveles educativos son relativamente altos entre el colectivo, hay desigualdades importantes. Por ejemplo, casi un 6% de las personas no binarias no ha completado estudios y un 21% de los hombres trans no superó la educación primaria. Enseguida analizamos todos esos datos. Lo normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal. A mediados de septiembre, la Federación Estatal LGTBI+, en colaboración con la Universidad de Salamanca, presentó el informe Radiografía de la Educación en la Diversidad LGTBI+, un análisis sobre la integración de la diversidad afectivo-sexual y de género en los centros educativos. El informe se ocupa también del desarrollo de las políticas públicas que afectan a esta diversidad. Jonás Candaosa es vocal de Movimientos Sociales y miembro de la ejecutiva de la Federación. ¿Qué tal, Jonás? Buenas tardes. A la vez que este informe se presentaba la segunda edición de Mute al Mito, una campaña cultural y educativa que utiliza las redes sociales para reconocer los bulos, desmontarlos, a intentar construir aulas seguras e inclusivas. La iniciativa ha contado con referentes para los jóvenes LGTBIQ+, como Hugo Marlo, Rita Smin, Clover Beach, Estupenda Márquez, Virtual Diva, Elio Roque y Ariel Rec. Ariel Rec, a quien todos conocimos en la segunda temporada de Drag Race España, es además de drag, cantante, fotógrafa, youtuber, artista de tatuaje y muchas cosas más que seguro que desconocemos. ¿Qué tal, Ariel? Muy bien, feliz de estar aquí con vosotros. Jonás, en este informe se habla de muchas cosas, entre otras de la formación que tenemos los miembros del colectivo LGTBIQ+. ¿Qué podemos decir de esta formación? Que le falta mucho. No, en general, precisamente eso, nos falta formación, nos falta capacidad de adquirir información, que es muy importante querer adquirir la información, querer saber, y el saber nos da las armas necesarias para combatir todas estas cosillas que el conocimiento nos da. Y en cuanto a los niveles de educación que tenemos en el colectivo, ¿qué nos dice ese informe? Ese informe nos dice que se ha avanzado, que la escolarización y la educación universitaria han avanzado, pero queda mucho, sobre todo en el colectivo trans, sobre todo en el colectivo de hombres trans. Es muy bajo todavía el nivel de estudios y queda mucho por hacer en él para la inclusión total, porque esta falta de llegar a estos estudios va ligado mucho al bullying, a la discriminación en estos ámbitos. ¿Y qué pasa con la visibilidad? ¿Son visibles las chicas LGTBIQ+ en nuestras escuelas? Paradójicamente está sucediendo ahora que la visibilidad está bajando. Pareciera que todos los movimientos que hay en el mundo muy conservadores y demás están creando un retroceso, es decir, durante mucho tiempo tenemos un avance en inclusión, ser conscientes de lo que es el bullying, la discriminación y tal, y hoy en día pues hay mucha gente que se está quedando dentro de los armarios, con todo lo que ello significa, para no visibilizar su parte queer, su parte LGTB. ¿Y esa visibilidad es igual con compañeros y compañeras que con docentes u otros miembros de la comunidad escolar? No, es más baja con los pares que con los docentes. El docente, aunque no siempre es así, pero suele ser un poco más accesible. Todo se trata de que el docente
pueda crear un espacio seguro que en algunos casos se logra, en muchos otros no, porque por eso seguimos teniendo estos números, pero sí, es más confrontativo en los compañeros. Siempre es muy difícil generalizar, pero ¿son las escuelas españolas lugares seguros para nosotros? Yo creo que estaban camino a hacerlo y como decía, en este momento hubo un detenimiento. Hay una disparidad muy grande según la comunidad autónoma. Hay comunidades autónomas que han avanzado muchísimo. ¿Cuáles? Castilla-La Mancha ha avanzado significativamente en comparación a dentro de unos años, y luego está Madrid, que la capital durante mucho tiempo estaba avanzando y tal, y hay un detenimiento en este tipo de políticas muy importante, sujeto a políticas públicas, a falta de protocolos, a cambio en los protocolos de seguimiento en este tipo de causas de delitos de odio y demás. Bueno, está a la vista pública los retrocesos que hay en materia LGTB. Precisamente hablabas de esas comunidades que puede que vayan un poco mejor. Evidentemente existen las leyes, pero ¿se quedan esas leyes en papel mojado? Porque hay protocolos, pero ¿esos protocolos llevan a alguna parte? Los protocolos deberían llevar. Lo que pasa es que tenemos que tener unos gestores políticos que acompañen la gestión de esos protocolos, porque bueno, para eso están allí, ¿no? Para aplicar lo que primero se hace en papel, pero no está sucediendo así. Es decir, normalmente el marco legislativo que tenemos actualmente, sobre todo el nacional, debería cubrir todo este tipo de cuestiones. Los principales garantes de que se cumplan estos derechos del alumnado debería ser el profesorado, ¿no? Los profesores y profesoras, ¿están preparados y preparadas para ello? No. Creo que no lo suficiente. Queda un poco sujeta a la misma pregunta que hacía Antonio. Es decir, está el protocolo, los protocolos existen, pero no hay una obligación de cumplimiento. Es decir, una vez que un profesor cierra la puerta de su aula, no hay nada que dé seguimiento a un protocolo para que lo pueda aplicar plenamente. Enseguida vamos con Ariel, pero antes, Jonas, cuéntanos, ¿en qué consiste esta segunda edición de la campaña Mutea el Mito? Bueno, es una manera amigable de dar seguimiento a todos estos mitos que ocurren en el ámbito LGTB. Digamos, qué es lo que significa ser una persona lesbiana, una persona trans, bisexual, y mostrarlo de una manera amigable para darle cierto seguimiento y, como bien dice el título, mutear, callar todos estos mitos que nos han igual metido en la cabeza en algún momento. El adoctrinamiento LGTBIQ+ a los niños es corrupción de menores y pederastia. No es la primera vez que escuchas cosas como: el colectivo LGTBIQ+ quiere adoctrinar a nuestros niños. Diversidad con menores es abuso disfrazado. Los trans quieren confundir a los niños. Pero la verdad es otra. Lo que algunos llaman adoctrinamiento no es más que educación en valores. Respeto, empatía y diversidad. Educar no es corromper, es dar herramientas y sembrar respeto. Así que ya sabes, si te vuelven a contar un mito, combátelo con la realidad. Mutea el mito, desmintiendo mitos en las aulas. Si quieres saber más, entra en mutealmito.org. Ariel, probablemente el mito al que más hay que aplicarle el botón de silenciar es al adoctrinamiento en las aulas, en materia de LGTBIQ+. Una gran trampa. Sí, es algo a lo que las personas, por ejemplo, que trabajamos con niñas, nos enfrentamos al día, nos dicen que somos pederastas, que nos alejemos a los niños, que los niños no se tocan, etc. Y realmente es una labor súper bonita, que a mí es una de las cosas que a día de hoy en mi profesión es una de las que más me llenan, porque la mirada de un niño, una niña o un niñe es tan pura, tan inocente, alejada de prejuicios y simplemente quieren disfrutar de lo que están viviendo en el momento y ya está, que siento que es muy duro que desde fuera lo estén como interpretando como algo así, porque realmente lo que hacemos con los chavales es fomentar el respeto, educar en valores, y sobre todo cuando son tan peques, para mí es una manera de enseñarles la sociedad diversa en la que van a tener que vivir en un futuro. O sea, hay muchas familias y ideologías en las que nos quieren invisibilizar. Yo de pequeño me encantaba Disney y yo siempre soñaba con encontrar un príncipe, pero yo no soy una princesa, yo soy otro príncipe. Y yo por eso también voy muy caracterizado de príncipe, sobre todo en los cuentacuentos, porque
yo esos cuentos no los tuve cuando era pequeño. Entonces, que todos los niños, las niñas y los niños a día de hoy sepan que hay cuentos y que hay historias donde también aparecen, es súper bonito. En redes yo hice un cuentacuentos en Alcorcón y subí un vídeo para que la gente se estaba empezando a especular un poco sobre lo que era esa actividad con los niños, y yo subí un vídeo para que se quedaran tranquilos de lo que era, y recibí amenazas de muerte. O sea, el tweet llegó a 1,5 millones de interacciones. Yo recibí amenazas de muerte, de alejaros de los niños, tal. Bueno, fue súper heavy. Vinieron a manifestarse allí en la biblioteca de Alcorcón, fue súper heavy. ¿Y en qué consistía la actividad? Como era el vídeo, era un cuentacuentos. Es contar cuentos, hacer canciones y pintacaras. Y claro, me hacía mucha gracia porque desde fuera decían, no nos dejan entrar porque a saber qué hacen con los niños. Y nosotros dentro bailando la foca chuchuá con los niños en el escenario. Era como, ¿qué teméis? Venir a verlo, porque son actividades que suelen ser abiertas a todo el mundo. Oye, esos análisis que conducen a la pederastia evidentemente no están en la cabeza de los niños. ¿Cuál es la recepción de los niños de esas actividades que hacéis en los coles? ¿Cómo os reciben? Es que las miradas, es lo que te decía antes, son miradas tan puras y tan sinceras que es increíble lo bien que se lo pasan. O sea, nos acercamos, les damos la mano, hacemos un juego también con un paracaídas. O sea, no sienten como miedo ni nada, sino todo lo contrario. Ven una fantasía, de repente me ven a mí con una barba morada llena de purpurina. Viven una fantasía completamente y salen encantados tanto los niños, las niñas y los niños como las familias que vienen. Otro de los mitos que campan a sus anchas, aparte del el adoctrinamiento, es el que las personas trans quieren corromper a los menores, ¿no? Quieren contagiarles para que se hagan trans también. Como si fuese algo contagioso. Es que parece surrealista, ¿verdad? Es como... No siendo tú, entiendo, además una persona trans. Claro, no, pero tengo muchas personas cerca que obviamente... o sea, que también tienen que tienen una gran confusión incluso cuando se enfrentan a los profesionales. Yo creo que lo que les preocupa más es que los chavales que son muy jóvenes sepan desde bien temprano que lo son. ¿No? Creo que es lo que les lleva ahí como cuando eres adulto ya como que les molesta, pero cuando son personas pequeñas te lo empiezan a cuestionar. Sí, y creen que es porque te han adoctrinado, porque es que muy pequeño no vas a saber si realmente esto se va a arrepentir. Pero si lo mejor que tiene una persona es saberlo cuanto antes, ¿no? Para que todo el proceso sea mucho más sencillo y que tu familia te apoye. Yo lo he vivido cerca con gente que tengo, y con la mamá de Chloe, por ejemplo, si la conocéis. Siento que cuanto antes lo tengan claro, mucho más fácil el proceso. Y la familia es súper fundamental que esté apoyándote. Lo vimos en Estados Unidos hace unos meses, lo estamos viendo también de vez en cuando aquí en España. ¿Por qué ese miedo a las personas drag? ¿Por qué ese miedo a las drag? No lo sé porque además hay muchos estilos de drag. Yo siempre lo digo, yo tengo un montón de compañeras que igual no harían un espectáculo infantil, pero también tú te adaptas a lo que vas a hacer. Somos artistas y somos muy conscientes de al público al que estamos enfrentándonos. Aunque una persona haga un show de burlesque, por ejemplo, en un club, si luego va a tener que hacer una actividad con peques, obviamente se va a adaptar a eso. Entonces, jamás vamos a poner a los chavales en una situación comprometida, ni incómoda, ni sexualizada. Es que no tiene nada que ver por ahí. Y al final yo creo que nos ven como una amenaza porque somos como el punto del colectivo que vivimos la fantasía al extremo y como que no tenemos miedo a vivir como somos, a expresarnos, lo expresamos con 1000 colores, con 1000 purpurinas, con pelucas gigantes. O sea, yo creo que les da miedo el que somos fuertes, no tenemos miedo a enfrentarnos a nada. Pero teniendo en cuenta que estamos donde estamos, en la situación que hemos comentado a lo largo de esta entrevista, ¿cómo se combaten esos mitos? Pues con la realidad, ¿no? Sí. Realmente. Con la realidad y con la inclusión de esta realidad. Es decir, las personas LGTB somos parte de la realidad. Como decías tú, Ariel, hemos existido siempre. Lo que pasa es que durante mucho tiempo se nos ha ordenado que callemos, que estemos a la sombra, que seamos discretos. Igual no. Y no estamos para eso, la verdad. ¿Habéis el trato directo con padres, madres, habéis conseguido, incluso los propios niños, habéis conseguido algún momento en el que os hayan dicho, es verdad, tienes razón, yo venía con un prejuicio y me has hecho cambiar de idea? Bueno, al final, lo que te decía antes, recibimos mucho feedback positivo, siempre. Entonces, las personas que vienen muchas familias del colectivo, entonces vienen
a por todas. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, pues han venido amigas heterosexuales con sus familias a ver el cuentacuentos y se lo han pasado pipa y se lo han pasado a otros compañeros. O sea, que al final siento que la labor es muy interesante y que poco a poco vamos a ir llegando a más gente, y eso creo que es lo positivo de todo esto, el llegar a más gente y que al final se pierda ese prejuicio. ¿Qué cuentos nos has traído? Mira, te he traído el de Y fueron felices, de Russ Smith, que es un cuento de un príncipe que se enamora de un caballero, que es muy guay, les encanta. Y luego tenemos otro, que además una de las actividades que hacemos en el cuentacuentos después de contar esto es pintarles las uñas de colores, porque es la historia pues de un niño que le gusta pintarse las uñas de colores. O sea que contamos cuentos de todo tipo, pero cuentos donde las personas son libres y disfrutan, y también queremos transmitirle a los chavales eso, que pueden hacer lo que quieran, siempre que les haga bien, y que sean felices y que no le hagan daño a nadie, y que respeten que si hay un amigo en su clase que le gusta pintarse las uñas, pues que lo respete. Oye, Ariel, que te tenemos un poco perdido ahora. Aparte de estas actividades, ¿en qué andas? Bueno, yo hago 1000 cosas. Soy fotógrafo también, hago 1000 cositas, pero ahora como drag me tomo un descansito en verano, porque el drag en verano es un poco deporte de riesgo. Deporte de riesgo totalmente. Y estoy muy involucrado en las cositas sociales. También he hecho alguna charla en un instituto en Parla, se llama Monturiol, que hacen los recreos diversos. No sé si sabíais de eso. No, cuéntanos. Pues un martes al mes, si no creo recordar mal, todas las personas del colectivo que les apetezca durante el recreo reunirse en un aula, pues van a ese aula y cuentan, pues bueno, hablan, charlan. A veces he ido yo a contarles mi experiencia, que yo también sufrí bullying cuando era pequeño. Mi drag va muy ligado a la parte social, es una de las cosas que más me llena. Luego también sabemos hacernos las guapas en las discotecas, nos sacamos nuestras canciones, nuestras cosas, pero a día de hoy es una de las cosas que más me llenan. Ir a prides en pueblitos pequeñitos, y sentir que siembras un poquito de, ¿sabes? Donde no llegamos o no son capitales muy grandes, siento que la labor es mucho más importante. Jonas Candaosa, vocal de Movimientos Sociales y miembro de la ejecutiva de la Federación LGTBIQ+, Ariel Reg, drag queen, artistaza, drag queen social, que debería social. ser un perfil a inventar. Muchísimas gracias por vuestra labor, de verdad, es muy importante. Gracias a vosotras. Muchas gracias. Gracias. Con un pañuelo blanco que tú te pongas, a toda la del barrio las arrincona, las arrincona, las arrincona al niño, las arrincona. Con un pañuelo blanco que tú te pongas, que tú te pongas. Durante décadas la música tradicional española ha estado relegada y maltratada. El uso, el mal uso que el franquismo hizo de ella, retorciéndola para agregarle un componente nacionalista que pocas veces tenía, hizo que varias generaciones identificáramos el folclore español con lo caduco, lo reaccionario y fundamentalmente con la caspa. Solamente el flamenco y en algunos casos la canción popular andaluza consiguieron salvarse de la quema, y no siempre. La música folclórica quedó encerrada en el armario, y en este podcast somos especialistas en armarios y sobre todo en salir de ellos. Tuvieron que llegar unas cuantas y unos cuantos valientes que decidieron ponerse el mundo por montera, perder los complejos y compartir con nosotros jotas, fandangos, muñeiras y sardanas. En muchos casos esa salida del armario ha sido doble, porque muchas de esas valientes son miembros del colectivo LGTBIQ+. Hablamos de Rodrigo Cuevas, de Carmento, de Dulzaro, de Mondra o de Guitarrica de la Fuente. Y en este episodio vamos a hablar con un músico que ha fusionado ritmos urbanos actuales con el folclore de la tierra de origen de su familia, Castilla-La Mancha, y ha creado cosas tan bonitas como el Gañanada que escuchábamos. Vicente Navarro, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué salida del armario es más difícil, la de la propia sexualidad o la del folclore? Son diferentes, pero la del folclore, que para mí tiene que ver con la identidad como la otra, me parece, de hecho últimamente sigo pensando, ¿no?, en cómo seguir evolucionando esta cosa del seguir ampliando las miras de lo que se supone que es la música de raíz. Porque, como decíamos, durante mucho tiempo ha estado muy maltratada esta música. Sí, te estaba escuchando completamente lo que dices, en toda la época del franquismo para potenciar esta cosa de la nación se usó el folclore como si solo perteneciera a una parte de España. Entonces, claro, todo lo que era, pues la jota, las seguidillas, la copla, todo eso quedaba como muy relegado. Entonces ha tenido que pasar cierto tiempo, haber cierta distancia, y luego una generación que creo, como siempre digo, que hemos salido de rebote de la música anglosajona de los 2000 para pararnos un poco a pensar que somos
Y en mi caso, pues es que es con lo que conecto, ¿sabes? Hay una manera de decir que es lo que me mueve. Decía Rodrigo Cuevas aquí no hace mucho que las palabras folk y folclore no le gustaban mucho porque le recordaban a lo que se hace en Norteamérica, que prefiere música tradicional. ¿Tú? Música de raíz, creo que me gusta. Es verdad que folk, o sea, tiene como unas connotaciones ya muy particulares que tienen que ver con Norteamérica, un poco en la mente colectiva, y música de raíz o música tradicional es verdad que conectan más con la esencia, que para mí es la tierra, el suelo, la gente. ¿Crees que la puerta del armario está abierta ya definitivamente? ¿Que las músicas que vosotros presentáis se pueden consumir sin ningún tipo de pudor? Pudor no creo que haya como tal, pero no sé si se van a volver a cerrar, en el sentido de hay un grupo de personas que estamos 20, 25 artistas, incluso muchos más que a lo mejor son menos conocidos, que tienen cierta relación o tienen cierta relación con este tipo de música y están trabajando en ella y están sacando desde diferentes lugares canciones, pero si no hay apoyo de la gente o de los medios, ese tipo de cosas, se puede perder. Puede ser una cosa que, pues como se dice, una flor que esté durante un tiempo y de repente se vuelve a esconder. Luego están los puristas que dicen que cómo se puede mezclar algo tan puro como la música de raíz o la música tradicional con la música electrónica o el vocoder. ¿Qué le contestamos a eso? Que miren la historia. Quiero decir que la evolución de la música tiene que ver con la incorporación de estilos y demás, y que creo que no hay nadie de los músicos que no sepamos diferenciar lo que es la música de raíz tradicional de lo que se está haciendo ahora. Gañanada, junto a una versión muy particular de A la Mancha y otra versión aún más particular del Twist del autobús de Paco Clavel, van a formar parte de un EP que va a salir a mediados de octubre, Cantares de Llanura y Monte. Para quienes ya conocían al Vicente Navarro de Casi Tierra y de Las Manos, ¿qué es lo que van a encontrar en ese nuevo trabajo? Pues por un lado todos son versiones, que es una cosa que yo no estaba en ninguno de mis anteriores álbumes, y por otro lado la incorporación de un sonido como mucho más roto, los sintetizadores, las guitarras eléctricas. O sea, me alejo un poco de los instrumentos a lo mejor más relacionados, como pues de la guitarra española, y me adentro como en ese mundo un poco más oscuro, que es lo que estoy buscando. Aparte, lo que hice fue irme a todo lo contrario que podía. Cuando yo escuchaba todas las canciones y todas las versiones de las canciones antiguas, obviamente la instrumentación clásica es la que estaba, ¿no? Entonces era como un poco, ¿qué hay aquí? Mucha guitarra española, pues nada, sintetizador y eléctrico. Como un poco hacer ruido también. Oye, y ese atrevimiento, versionar una canción tan conocida como A la Mancha, que todos hemos cantado en alguna ocasión en momentos de desenfreno etílico, me da un poco de canguilo. Bueno, a mí quiero decir, una de las cosas en las que me centré cuando escuchaba las canciones fue lo que decían las letras. Porque a la hora de interpretar yo sabía que le iba a dar una vuelta a la música. En el caso de La Mancha cambié un montón de acordes, bueno, lo cambié todo. Pero excepto la letra y una palabra que sí que cambié. Pero eso, yo conectaba con lo que estaba diciendo. Investigué, de hecho va cambiando a La Mancha, dependiendo de la zona. Hay coplas que se dicen en una zona y en otra no, y cosas así, ¿no? Y cuando ya me di cuenta que conectaba, porque a la hora de cantar necesito conectar con lo que digo, ya fue la manera de lanzarla. Sabía que iba a ser todo mucho más lo-fi, mucho más lento, eso sí, y que quería quitarle la parte de humor. Eso es una cosa que se me da la tendencia de quitar el humor como para hacer que la gente baje a tierra. De todas formas, tú siempre has sido muy directo, nunca has escondido nada. Canciones como José o Camposanto están claramente dirigidas a un hombre. Sí, tanto José, de hecho José tuvo como diferentes nombres cuando estaban las demos. Y al final dije, si es que esto habla de una persona muy concreta, entonces dije, además tiene como una raíz, como José es un hombre como una raíz muy muy concreta, relacionado también con lo católico y lo cristiano, que está también muy relacionado con España. Esternón también lo tenía, Camposanto, pues como dices, también. Creo que era un complejo que teníamos todos y que yo todavía tengo a veces, pero que me obligo a saltar, porque igual que todo el mundo, o sea, que igual que nos hemos identificado cuando un hombre canta a una mujer canta a un hombre, pues un hombre cantaba a un hombre, una mujer, o sea, y no pasa nada. Oye, esa locura tan maravillosa que es la versión del Twist del autobús en un tono tan íntimo. Pues ahí había gente que yo quería introducir, en grandes personas de la comunidad manchega que yo quería introducir, y entre ellas estaba Paco Clavel, estaba Almodóvar y estaba Sara Montiel. Entonces, siendo todos manchegos, en el caso de Sara Montiel luego desarrolló su carrera en Madrid y demás, con Paco Clavel pasó un poco igual, pero hice como dos reflexiones. Una que fue, ¿por qué vamos a valorar solamente música tradicional como lo que pasa de los 50 para atrás, cuando la tradición va avanzando con nosotros? Entonces algo que es de los 70 a los 80, de
repente forma parte del pueblo. Y luego que en ese caso hay una versión que cantaron Almodóvar y él muy al principio, entonces me pareció como la manera de aunarlo. Y claro, y volví a hacer lo mismo, que es lo más opuesto que puedo hacer con esta letra maravillosa para que la gente conecte con ella. Y cuando estábamos trabajando en el estudio donde teníamos, que en el caso este fue en el Conde Duque, en la residencia, había un piano de cola y fue como, vamos a tirar por aquí. Oye, ¿ese encuentro con Sara Montiel se va a dar en algún momento? En el espectáculo en sí que hay una versión de La Violetera, que está cantada de hecho como a dos voces. Hay un octavador que hace que esté sonando todo el rato mi voz y una voz de la mujer todo el rato a la vez. He leído en alguna parte que cuando compusiste En el río, canción de tu primer trabajo, Casi Tierra, andabas buscando quién eras tú. ¿Te has encontrado ya? Es que voy cambiando. O sea, hay una parte grande que sí que he encontrado. Pero, hombre, sí, la parte grande está encontrada, porque ya soy capaz de identificarme con lo que hago y conectar con lo que hago y no ando incluso años parados, que estuve en esa época porque no sabía exactamente lo que quería contar y cómo contarlo, y entonces me paraba, me quedaba como inmóvil. En ese sentido sí lo sé, pero cuando doy pasos adelante me asusto un poco también, es complicado porque la gente se hace una idea de ti y cuando estás avanzando puede ser que se distancie, no puede ser que se enfade, ¿no? Y entonces también separar eso y ser fiel a ti, a tu manera de entender tu propia raíz, pues es complicado. Has hablado antes precisamente del espectáculo. Estudiaste arte dramático. No sé si eso se refleja de alguna manera en tu música y sobre todo en tus letras, o queda solo para los directos. No, se refleja, creo que se refleja, porque donde yo estudié, que era William Layton, el laboratorio William Layton, está muy relacionado con el trabajo de texto. Te acostumbras a hacer un trabajo tan profundo de lo que han escrito los dramaturgos, que cuando tú eres el que escribe te es muy difícil distanciarte de esa búsqueda. Entonces yo me volví, creo que se refleja, muy detallista en el uso de la palabra, porque analizábamos mucho como no era igual decir te quiero que te amo, una cosa que aparentemente da igual, cuando lo pones en escena tiene diferencias, ¿no? Entonces eso sí se ha reflejado. Y luego a nivel escénico, que también es una cosa con la que he tenido que luchar porque no encontraba los grises, parece que me iba como al actor en el escenario o al músico, también creo que se nota. Cuando pasa algo, pues a mí no se me nota en el escenario. Oye, también hiciste muchos años de conservatorio. ¿Sale a relucir esa formación en la música que haces ahora o es como quien estudia medicina y termina de periodista? Se quedan los pozos, un poco como con el arte dramático. Es verdad que en el caso de la gira de las manos sí que introducí la flauta travesera, que fue el instrumento que luego toqué en algún momento, que también está en el disco, y también se queda este pozo de haber estudiado música clásica, para bien y para mal. Quiero decir, es muy curioso cuando estás trabajando con alguien que viene del jazz, cómo los cerebros son completamente diferentes, o cuando viene alguien que viene de la guitarra o de la guitarra de una manera mucho más autodidacta, como sus cerebros van completamente de otro lugar, vienen desde otro sitio. Entonces, cuando estás trabajando, hay como ciertas cadencias que las tienes muy incorporadas. Yo estaba como en 8, 10, 11, 12 años, está como en el ADN. Y eso creo que también uno tiene que ser consciente también de lo que tiene dentro para ver si quiere modificarlo o mantenerlo. ¿Y cómo se conjugan esos campos de los que hablabas ahora, del clásico, el jazz, con una música tan inexplorada en el campo del conservatorio como es la música tradicional? Donde más he aprendido yo de música tradicional ha sido precisamente en el EP que va a salir. ¿Por qué? Porque se pasan por el forro todos los clasicismos, los cuadrados, los 4x4, los a lo más normal, el 4x4, el 6x8, todo eso se lo pasan. Me acuerdo que estuve investigando una de las canciones, era como no encuentro el acento, ¿dónde está el acento? ¿Dónde? No sé qué, me sentaba al piano y tal, y hablaba con Carreño, que era el coproductor, demás. Y es que ellos habían hecho un 7x8 sin saber que era un 7x8, o sea, y esa cosa innata era muy interesante, porque pasa un poco como el flamenco, ¿no? Que ellos tienen sus palos, pero van como por otro lugar. Y ahí yo tuve que ser humilde en el sentido de dejarme llevar por esta cosa, por esta cosa que era de siempre, pero que para mí era nueva. La pregunta que te hacemos todos, sobre todo en medios más o menos LGTBIQ+, ¿y el Benidorm Fest para cuándo? El Benidorm Fest es un... Decís algún intento, ¿no? Es un melón. Sí hice un buen intento, y de hecho todos los que trabajamos en las canciones que se han presentado o que se han valorado, demás, estábamos muy contentos y muy confiados. Creo que, para mí al final, cuando tú presentas una canción, igual que cuando se la presentas al público, todo el respeto a quien la escucha y a quien decide, porque una vez tú has hecho tu trabajo ya no depende de ti. Es verdad que creo que, en mi caso, yo eché en falta, y creo que es muy importante, la visión del artista más allá de la canción.
porque al final tú no vas a hacer, o sea, la gente no va a escuchar la canción con unos cascos en cosas sin imagen. Yo siempre, cuando he pensado en la canción, siempre he tenido una propuesta detrás ya en la cabeza y eché en falta poder explicarla de antemano para que pudieran decir, bueno, cuidado, esto no es solo esto, ¿no? Porque quiero decir, Eurovisión es efectista también, entonces uno tiene que saber dónde tiene que apretar y dónde no para conseguir, para conmover tanto a la audiencia como a la gente que está allí, ¿no? En principio, por ahora no voy a volver a hacer o sea, quiero decir, creo que hubo ahí como un parón y ya está, o sea, hice un acercamiento al principio y ya está, y se quedó ahí. Es verdad que se ha abierto el espectro en el Benidorm Fest. Está claro, por ejemplo, en los casos de Carmento o de Blanca Polam, pero es que si nos vamos el paso más arriba, que es Eurovisión, hay los países del este, por ejemplo, que llevan toda la vida mandando música tradicional y quedando terceros, como quedó Rusia hace muy poquito. Toda la vida, sí. Creo que en España al final hay un concepto, una concepción de lo que es Eurovisión, que es la que es. O sea, has visto el festival toda la vida, muchísimos años, todos los países del este llevan música pues eso, tradicional. Comentabas antes que te vas encontrando más o menos en cada nuevo trabajo. ¿Sabéis ya la línea que va a seguir la música de Vicente Navarro en un futuro más o menos próximo o eso es difícil de saber? A ver, estoy buscando y estoy encontrando cosas y otras dudando mucho. La verdad es que me encuentro en un momento como, ahora un poco menos, pero como de crisis, ¿sabes? Como de decir, no sé por dónde tirar. Sí que sé que hay elementos que no vale entrar más. Quiero decir, me voy a alejar de la electrónica y me voy a alejar a lo mejor de la guitarra española. Entonces me voy a acercar, voy a seguir más este camino de la guitarra eléctrica y del ruido, porque creo que además es donde menos se ha explorado la tradición. Bueno, de la que hay gente como María Arnal, por ejemplo, siempre ha metido sintes y tal, pero en el caso de lo orgánico, de las guitarras eléctricas o esas sensaciones, sí que tengo la sensación de que está un poco más dejado de lado. Y además necesito esta cosa que también te da lo orgánico, lo que no es electrónico en el escenario, explorar por ahí. Vicente, ¿cuándo te vamos a poder ver en vivo y en directo? ¿Y dónde? Claro. Pues ahora mismo los próximos conciertos son el día 4 de octubre en Casas Ibáñez, que está en Albacete, y el 27 de noviembre en Móstoles. Y en los dos presento el espectáculo de Cantares de Castilla-La Mancha. Pues esperemos que mucha gente pueda acudir a esos conciertos y puedan sentir algo tan bonito como es lo que tú cantas y que con tanta verdad, ¿no? Para mí es como un poco una obsesión. O sea, estudio las canciones de manera que digo, con esto conecto esto, no me dice nada, eso tal, porque se nota. Vicente, que te vaya muy bien. Muchísimas gracias. Cuando llego al stop se acentúa más el shock y no para de latir mi terrible corazón. Cuando llego al stop se acentúa más el shock y no para de latir mi terrible corazón. Hemos hablado mucho de educación en diversidad en este episodio. De nada vale que existan normas y protocolos tendentes a una educación inclusiva si luego estas normas y protocolos no se cumplen. Y sobre todo si quienes tienen que aplicarlas, el profesorado, no tiene formación. Nos volvemos a encontrar en el episodio 95 en compañía de Alicia Blanco, Alberto Valles, Fernando Lázaro y Felipe Sánchez. Hasta pronto. Lo normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño. Guión y producción, Tony Quart. Realización, José María Sendra. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas.